Muy buenas a todos nuevamente, espero que estén muy bien. Hoy vamos a analizar un ensayo clínico que tiene que ver con la reeducación postural global para pacientes con lumbalgia crónica, titulado Efectos de un programa de estiramiento muscular usando el método RPG para pacientes con lumbalgia crónica, un ensayo clínico randomizado controlado. Entonces, repasando los aspectos importantes que tenemos que prestar atención en un ensayo clínico, siempre decimos que hay que identificar si el ensayo clínico ha sido registrado en una plataforma de ensayos clínicos, como en este caso, punto número 1, en Clinical Trials, con el número de registro correspondiente. Esto, recordemos, tiene que ver con evitar, a la hora de la lectura, sospechar que los autores pudieran haber alterado los resultados de su trabajo a los fines de intentar responder favorablemente su pregunta de investigación. En segundo lugar, deberíamos poder identificar si el método que se ha utilizado para asignar a los sujetos a cada grupo ha sido oculto o, como se dice habitualmente, mediante enmascaramiento. Entonces, si se cumple ese criterio, vamos a normalmente identificar un texto parecido al que marqué en amarillo que implica la utilización de sobres sellados y opacos numerados que sirven justamente para asignar a cada paciente, a cada grupo, utilizando una tabla de randomización que puede ser generada por computadora o por un estadístico aparte. Vemos que 61 individuos fueron asignados aleatoriamente a uno de dos grupos, grupo RPG y grupo control. ¿Qué tipo de pacientes fueron incluidos en este trabajo? Bien, vamos a ver entonces los criterios de inclusión y los investigadores incluyeron personas de ambos géneros entre 18 y 65 años con diagnóstico de lumbalgia, con un dolor de características mecánicas, es decir, dolor que empeora con el movimiento y mejora con el reposo, que tengan dolor por lo menos desde hace 3 meses y ese dolor se localice entre la última costilla y el surco glúteo, con un score de dolor en una base de 10 centímetros que esté entre 8 y 3 centímetros. Bien, vamos a ver entonces ahora qué fue lo que hicieron los sujetos incluidos. Decíamos entonces que el grupo RPG, que es uno de los dos grupos de estudio, va a realizar 1 hora de RPG por semana durante 12 semanas. Es decir, van a ser un total de 12 sesiones, llevadas adelante siempre por el mismo fisioterapeuta que tiene 12 años de experiencia en la técnica. Después de las 12 semanas, es decir, de las 12 sesiones, los sujetos de este grupo interrumpen la intervención durante 12 semanas más, es decir, completan un total de 24. Todas las posturas de RPG descritas por Suchard, por el creador de su método, fueron estandarizadas para los sujetos que formaron parte de este grupo. Por el contrario, el grupo control continuó simplemente con la toma de la medicación prescrita por el médico, sin intervenciones físicas ni kinésicas, durante el periodo total de 24 semanas, pero se les ofreció el tratamiento basado en el método RPG después de las 24 semanas que duró el estudio. Es decir, desde el punto de vista de la temporalidad, las mediciones fueron realizadas al inicio, al final de las 12 semanas y al final de las 24 semanas. Vamos a ver entonces ahora el siguiente punto importante y de interés que tiene que ver con la comparabilidad de los grupos que forman parte del estudio. Entonces vemos, tabla número 1, data demográfica de la muestra. Y vemos que las principales variables demográficas y clínicas o factores pronósticos son comparables entre ambos grupos, en cuanto en este caso a la edad, el índice de masa corporal, el género, la duración de los síntomas, el uso del tabaquismo y la escolaridad. El siguiente punto importante a considerar tiene que ver con el tratamiento estadístico de los datos. Entonces, número 4, vemos que el tratamiento estadístico de los datos se basó en el principio de análisis por intención de tratar. Esto recuerden que es muy importante porque respeta la randomización que se ha realizado entre los grupos.
El siguiente punto a considerar tiene que ver con la pérdida de seguimiento que pudieran haber tenido los sujetos a lo largo del estudio, a lo largo de las 24 semanas. Y vemos que un participante del grupo RPG interrumpió el tratamiento debido a una fractura de húmero que ocurrió por fuera del estudio, pero llegó a realizar las evaluaciones. Y otro participante no se presentó a la evaluación final debido a razones personales y la información de la evaluación previa fue repetida para este paciente. Justamente de eso se trata el principio de análisis por intención de tratar. Vamos entonces a ver directamente los resultados y vamos a encontrarnos con la tabla número 2 en este caso, que reporta las comparaciones intra y entre grupos con respecto a dolor, función, depresión, uso de analgésicos y score de salud general en las 3 evaluaciones. Las variables principales utilizadas en este estudio fueron el dolor, la función y la depresión. El dolor medido con la VAS, la función con la Roland Morris y la depresión con el inventario Beck. Entonces aquí marcamos en amarillo los valores en T2 de las 3 evaluaciones. Vemos que está dividido en grupo RPG y grupo control. Y al final marca en rojo la significancia estadística de las comparaciones entre grupos. Entonces vemos que, por ejemplo, para el dolor hay una P menor a 0.05, que es justamente un valor estadísticamente significativo en la comparación entre grupos. La pregunta sería, ¿es clínicamente significativo? Entonces, para responder esa pregunta, nos volvemos a remitir a la calculadora de intervalos de confianza, que es la que nos va a ayudar a poder responder la pregunta de la diferencia de medias. Lo que vamos a hacer entonces es comparar la diferencia de medias entre el grupo experimental, que son 31 sujetos, el grupo control, que son 30 sujetos. Vamos a ver entonces cuáles son los valores a utilizar. Vemos que el grupo control tiene una media de dolor al final del tratamiento de 4.4 y 2.5 de bioestándar. 4.4 y 2.5 de desvío estándar. Ahí me equivoqué, bueno, lo vamos a modificar ahora. ¿Cuál es la media de dolor del grupo control? 5.8 y 1.7. 5.8 y 1.7, con un total de 30 sujetos. Entonces vemos que la diferencia de medias entre los grupos es de 1.4. En una escala de 0 a 10, un punto y medio podría considerarse clínicamente significativo. Y vemos que el intervalo de confianza va de 0.30 a 2.50, es decir, no comprende al 0. Ese es un dato muy interesante justamente porque está dando cuenta de que existen diferencias reales entre el grupo experimental y el grupo control. Y un punto y medio con respecto al dolor puede ser un dato relevante desde el punto de vista clínico. Siempre teniendo en cuenta que es una escala de 0 a 10. Si fuese una escala de 0 a 100 de la VAS, desde ya que no sería una diferencia clínicamente importante. Vamos a hacer el mismo procedimiento ahora para ver qué pasó con respecto a la función, medida con la Roland Morris. Vemos entonces que en el grupo experimental es 8.1 y 6.3. Entonces vamos a reemplazar los datos. 8.1 y 6.3. Vamos a ver ahora en el grupo control 11.4, 5.5. 11.4 y 5.5. Entonces vemos que la diferencia de medias es de 3.3 puntos y el intervalo de confianza de 0.27 a 6.33. Nuevamente, el 0 no se encuentra dentro del intervalo de confianza, lo que habla de que hay una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico entre los dos grupos, y esa diferencia es de 3.3 puntos. Correcto.
corresponde o corre por cuenta del clínico, valorar si esta diferencia es clínicamente importante o no. Por último, hacemos el mismo procedimiento con el BEC 8.7 y 7.8. Reemplazamos los datos. 8.7 y 7.8. 10.7 y 8.2. 10.7 y 8.2. Y vemos entonces que ahora el 0 está dentro del intervalo de confianza, por lo tanto no hay diferencias significativas entre ambos grupos. Vamos a ver entonces qué manifiestan los autores en su conclusión. Dicen que, basado en los hallazgos del presente estudio, la RPG provee una mejora efectiva o es efectiva en proveer una mejora en el dolor, en la función y algunos aspectos de la calidad de vida, pero no en los síntomas depresivos en pacientes con lumbalgia crónica. Esta técnica puede ser considerada como otra opción de tratamiento para pacientes con lumbalgia crónica. Bien, hasta aquí los resultados que encontraron los autores se condicen con su conclusión. Es decir, que no estaríamos en presencia de un fenómeno de spin. Ahora, es importante considerar un aspecto muy importante en el diseño de este estudio que tiene que ver con este factor que está subrayado en rojo, con las características del grupo control. Básicamente existen tres formas de realizar un estudio controlado, es decir, de diseñar un estudio en donde se comparan los efectos de las intervenciones y se quiere determinar la eficacia. Uno es un grupo experimental versus un grupo control, en donde ese grupo control puede ser considerado como un placebo. Para ser considerado como un placebo, debe realizarse una intervención, aunque sea mínima. Un grupo experimental versus otra intervención, lo que se llamaría un ensayo clínico de no inferioridad. Y en este caso la tercera opción es un grupo experimental versus hacer nada. Uno podría considerar hacer nada a este grupo control, más allá de que esté tomando una medicación analgésica, básicamente porque sabemos hoy en día que la lumbalgia crónica, su gold estándar de tratamiento es el ejercicio activo. Entonces, al no proveerle ejercicio activo al grupo control de cualquier tipo de ejercicio activo, se le está quitando la posibilidad de experimentar una mejoría clínica significativa en los resultados. Entonces, vamos a suponer que si se le hubiese dado a este grupo control una intervención activa, aunque sea mínima, de ejercicios domiciliarios, habría que ver si estos resultados que tuvieron en T2 hubiesen sido los mismos o hubiesen sido otros. Hipotéticamente, serían distintos, por lo tanto, las comparaciones que hemos hecho con la calculadora de intervalo de confianza seguramente hubiesen dado distintos y ahí, en esa situación, podríamos poner en duda si realmente la RPG daría lugar a los beneficios que los autores están reportando. Pasado en limpio, y explicado brevemente, sería que cualquier intervención que tenga que ver con el ejercicio, como en este caso es la RPG, va a representar una mejoría clínica en un grupo de pacientes con lumbalgia crónica versus no hacer nada. Entonces, la mejor manera de hacer una comparación en un caso como este para saber si la RPG tiene eficacia o efectividad es compararla al menos con alguna otra intervención activa. Bueno, eso es todo. Espero que les guste. Nos encontramos en la próxima.